Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro video del canal. En el día de hoy, pues como ya vieron en el título, voy a hablar de, como ustedes le quieran decir, Attack on Titan, Shingeki no Kyojin, Ataque a los Titanes, como ustedes quieran. Como yo soy medio otaku, pues igual le diré Shingeki no Kyojin. Pero bueno, antes de empezar con este ejercicio de reflexión y análisis, tomen en cuenta algunas cosas. Primera, que dudo mucho que esta reflexión y este análisis dure solo este video. O sea, tiendo a extenderme mucho cuando hago los análisis y reflexiones de películas. Y este siendo un anime de varios episodios con temas muy complejos, pues no va a ser la excepción. Al contrario, tal vez me lleve varios videos. Entonces, sean pacientes por ese lado. Es una petición que les hago. Segunda petición que les hago, tomen esto como lo que es un mero ejercicio subjetivo, es un ejercicio de reflexión y análisis propio, no es una perspectiva rígida, lo que digo no es la única visión, es solo una visión, hay muchas visiones para esta obra que es muy compleja, ¿no? Luego hay personas que como que hacen mucho de menos el anime o ciertas obras o ciertas expresiones creativas porque tienden a ser diferentes, pero creo que Shingeki no Kyojin y otros animes pues, son la excepción a la regla porque han atraído mucho público. En especial este anime creo que ha podido competir como a la par en popularidad pues con obras muy importantes, ¿no? Que sea que les gusten o no, pues son obras importantes por el impacto cultural que han tenido, ¿no? Como Breaking Bad, por ejemplo, o Game of Thrones también, ¿no? Que Breaking Bad es gringo, o Game of Thrones es una producción británica, creo yo, o sea, si mal no recuerdo, la producción es europea, pues, entonces, pues, diferentes partes del mundo, diferentes perspectivas, temas muy distintos también. Entonces, para mí es importante porque ha tenido un impacto cultural, pero también creo yo que lo ha tenido porque es una obra muy, muy interesante, es una historia que creo que no deja indiferente a nadie, o sea, creo que eh, está tan bien escrita que tarde o temprano uno se puede identificar con uno de diferentes personajes, ¿no? Y por la forma en la que se va narrando, creo que al principio se sostiene mucho por el misterio, eh, como por estas cuestiones de por qué hay titanes, por qué son así, cuál es el origen de estos titanes, qué hay más allá de las murallas, ¿no? Y conforme se van develando esos secretos y esos misterios, pues ya es más como una cuestión de ¿y ahora qué va a pasar? ¿Ahora qué va a suceder? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cómo va a acabar toda esta guerra? ¿No? Todo este desmadre que hicieron todos aquí. Eh, y creo que uno de los grandes fuertes de este anime, así como por ejemplo Watchmen, es que sus personajes no son ni buenos ni malos, o sea, creo que juzgarlos desde una actitud como muy prejuiciosa, muy bonachona de este está bien y este está mal, sería como quitarle todo lo que hay en medio que es muy amplio, es muy vasto y es muy interesante, ¿no? Como decían Watchmen, creo que pasa algo similar, como que cuando se va desarrollando la historia o se ve el porqué del actuar de cada uno de los personajes, creo que es muy, muy difícil poder juzgarlos, o sea, como que uno entiende que es parte de la naturaleza humana, que todos tenemos claros oscuros, ¿no? Algunos más claros, otros más oscuros, otras personas, pero no, o sea, es muy difícil como entender la existencia humana sin esos tonos de grises, ¿no? Aunque a muchas personas les cuesta mucho, aunque muchas personas quieren verlo todo como blanco, negro, bueno, malo, creo que el anime hace eso muy, muy bien, por ejemplo, con Reiner, con Bertolt, por ejemplo, en especial con Reiner, eh, como que al principio uno lo ve como este soldado muy comprometido con sus amigos, muy fiel, y de pronto pues ves que no, que es un soldado fuera de las murallas y uno dice hijo de puta, o sea, como, y porque aparte, como con Annie también, ¿no? Como ves cómo van matando a las personas con mucha hazaña, con mucho dolo y después descubres la historia y el por qué están así, el por qué actúan así, pues uno no puede como evitar sentir pues hasta cierto punto lástima, empatía, dolor, ¿no? Porque creo que la historia como que plantea muy bien el sufrimiento humano, cómo se trata la niñez, cómo se trata la adolescencia y cómo se trata los temas de la guerra, ¿no? Del conflicto, que creo que esa es
la idea principal del anime, de la historia, ¿no? Las cuestiones de la guerra, el conflicto, la violencia. Pero bueno, antes de empezar ya como con el análisis tal cual, quiero yo iniciarlo o quiero poner sobre la mesa un tema que a lo mejor pareciera obvio, pero creo yo que no es nada, o sea, no demerita su importancia, al contrario. Aquí voy a hacer una comparación con el Evangelio porque creo yo que tienen muchas similitudes, porque creo que el planteamiento es similar. Si bien toman sus obvias variaciones, sus propias individualidades, la tesis, por así decirlo, creo que es la misma. El planteamiento de la religión. Y ustedes pueden preguntar si, como, o sea, en Shingeki no Kyojin, ¿qué religión? O sea, el Evangelio es obvio, ¿no? El propio nombre lo dice, Neogénesis Evangelio, ¿no? Es como una interpretación de, pues sí, del Génesis, ¿no? O sea, como si la Biblia o parte de la Biblia fuera interpretada como una ciencia ficción, ¿no? Porque todos los elementos están ahí, están todas las cuestiones judeocristianas, la cuestión de Dios, la cuestión del Padre, la cuestión del Hijo, el sacrificio, ¿no? La crucifixión, eh, cómo se vive el hombre, cómo se vive la mujer desde esta perspectiva religiosa, ¿no? Pero también están estos elementos del psicoanálisis, que Pierre Freud planteó también las cuestiones de la religión en Totem y Tabú y en muchas otras obras, ¿no? Eh, Lacan creo que también ahí figura bastante, creo que Hideaki Anno tomó mucho de la cuestión de Lacan, de la cuestión del Edipo, la cuestión de la castración, o sea, de la angustia, o sea, hay muchas cuestiones ahí que están como claras, no tan claras, ¿no? Pero están. Y entonces Shingeki no Kyojin también las tiene, pero como creo yo que somos una cultura que está claramente fundada e influenciada por la religión judeocristiana, muchas veces perdemos de vista que han existido otras religiones, otros cultos y otras deidades que han sido igual de relevantes para sus zonas, para sus pueblos, para sus países en los que fueron preponderantes. Y estoy haciendo referencia a la cuestión de la mitología nórdica. A lo mejor ahorita no podemos hablar de una religión porque es muy difícil encontrar quien ahora le rinda culto a estos dioses, pero en su momento lo fue, en su momento lo estuvo, y esa mitología, eh, ahora como mitología, ¿no? Como la cuestión de la mitología griega que conocemos de Zeus, creo que Shingeki no Kyojin lo plantea de una manera igual bastante clara, ¿no? O sea, obviamente con sus adaptaciones, ¿no? No es como que uno abriera la Biblia hablando de Evangelio y se hablaron de mecas de 50 metros, de niños en angustia, depresión y metiéndose a los Evas y peleando y que, no, o sea, obviamente no, ¿no? Eh, en la cuestión de Shingeki no Kyojin tampoco, o sea, no se habla de un pueblo dentro de unas murallas y de titanes que surgen, pareciera que surgen de un rayo que cae, o sea, no es así, no, sino que son adaptaciones, son como la base y se toman licencias creativas, ¿no? Pero bueno, no sé, a lo que me refiero es una que están todos esos elementos propios de estas dos religiones, perdón. Eh, Dije religiones porque son religiones y creencias, como que se me hizo bola ser inconsciente, pero es esto, no sé. eh, por ejemplo, en Evangelion pues tenemos a los robots, como ya lo mencioné, en Shingeki no Kyojin tal vez no hay robots, pero como que hay esta similitud donde los portadores de titanes están como dentro de este cuerpo, ¿no? Y están como con esta interfase, por así decirlo, donde la carne como que del titán está dentro de sus mejillas y ellos ven lo mismo y como que pueden salir de la nuca, se meten, los pueden arrancar, o sea, es un cuerpo tal cual, humano no es, pero es un cuerpo de carne y hueso, pues. En Evangelion también, pero hay una parte ahí mecánica mucho más importante, ¿no? Pero tienen esas similitudes, ¿no? También están las cuestiones de los padres, ¿no? En Evangelion, pues tenemos madres muertas, o sea, Asuka tiene a su madre muerta, Shinji tiene a su madre muerta, que eso los marca, que es también una de las tesis importantes de Evangelion. Shingeki no Kyojin lo mismo, ¿no? Armin, Mikasa y Eren. Armin y Mikasa tienen a los dos padres muertos. Eren también, pero con Eren la cuestión del padre se parece un poco a la cuestión de Evangelion. ¿En qué sentido? En que
La figura del padre ahí es una figura pues muy, pues sí es oscura, o sea, es una figura de padre oscura, sádica, eh, muy manipuladora. A lo mejor Grisha llega con Eren, no tanto, pero con Seke sí, sí lo fue muy duro. Además, lo usaba, o sea, en lugar de tratarlo como un hijo, lo trató de criar como si fuera, pues, como un objeto, ¿no? Para que rindiera como frutos a sus intereses, a sus causas, y nunca se preocupó por quién era Seke en realidad, por lo que Seke quería, por lo que le preocupaba, sus propios deseos, etcétera, ¿no? Lo mismo pasa con Shinji y con su papá. Y entonces también tenemos como estas cuestiones de que estas historias que en la superficie tienen muchas diferencias, tienen muchas similitudes debajo de ella porque tienen que ver con estas cuestiones culturales, religiosas, sociales, que no son ajenas para nadie. O sea, estas cuestiones de los padres ausentes, de los padres que manipulan, de los padres que mueren, de diferentes cosas, pues es algo que todos en mayor medida nos podemos pues de cierta forma relacionarme. Y por ejemplo en el caso de Evangelion, pues Shinji puede ser como una interpretación, una reinterpretación pues de Jesús, por así decirlo, ¿no? En el caso de Eren, pues puede ser una interpretación de Odín. Entonces, habiendo como establecido estas cuestiones, como para hago toda esta aclaración como para empezar a poner un contexto de que muchas veces estas cuestiones sociales religiosas que son muy espinosas, no es importante dejarlas de lado, al contrario, hay que ponerlas sobre la mesa porque eso da el sustento de la psicología de estos personajes y de también el contexto y la cuestión social. Hablando un poco más de la mitología, porque para mí es importante como acabar de plantear esto, hay similitudes y hay como paralelismos que son casi idénticos, otros no tanto, ¿no? En la mitología nórdica, el origen de la vida es a través del primer titán, que es Ymir, ¿no? Ymir nace del agua, del choque del agua y el calor, si mal no recuerdo, en la mitología nórdica. Si ustedes saben más y yo me equivoco, corríjanme por favor, pueden hacerlo con confianza. Eh, entonces nace como este ser primordial, ¿no? En la mitología nórdica es andrógino, pero en el anime, por ejemplo, pues vemos que el origen de los titanes, eh, cuando Eren y Armin, que ya en esta última parte final tienen esta plática como en la coordenada, en los caminos, no sé exactamente dónde ocurre, pero como en esta cuestión donde Eren se puede comunicar con Mikasa y Armin como muy aparte de la cuestión como terrenal, por así decirlo, él explica como este origen de manera como muy concreta, muy resumida, pero ese es el origen de los titanes, ¿no? Como que se ve precisamente como que la Tierra en sus primeros años, ¿no? Se ve agua, se ve como volcanes, se ve lava, muchas cosas, y se ve como que justamente la vida empieza a nacer a nivel celular, y entonces pues este coso, esta cosa, que es justamente lo que se le une a la médula espinal, a Ymir, pues tiene esta forma como muy arcaica, ¿no? Como una célula muy, muy primitiva. Entonces, pues cuando se fusiona con Ymir, da nacimiento a los titanes, ¿no? Entonces, ahí ya hay una primera gran similitud, ¿no? La segunda similitud es que tanto en la mitología nórdica como en el anime, Ymir da nacimiento a otros seres, ¿no? Cuando Ymir muere, que eso también está interesante, en el anime, el rey que era su esposo, que era pues, un desgraciado, de lo cual obliga a sus hijas a comérsela, ¿no? Para que hereden el poder titán. En la mitología nórdica hay algo similar cuando Ymir tiene hijos, como es un ser andrógino, de diferentes maneras. Algunos de sus hijos nacen a través del sudor, creo que a través de unos sueños, o sea, de diferentes formas. Entonces sus hijos nacen, pero cuando nacen, Ymir después va muriendo y de su cuerpo es lo que se toma la materia para dar forma a la tierra. O sea, su sangre se vuelve en los ríos, su carne creo que se vuelve la tierra tal cual, los huesos es lo que se vuelve en las montañas, las piedras, o sea, el cuerpo de Ymir se acaba utilizando para, ¿no? Y entonces eso es otra similitud que hay aquí, ¿no?
Ahora, la cuestión también interesante de ver tanto en las dos partes es la cuestión del árbol y del número 9. En la mitología nórdica, así como en otras eh, culturas, mitologías, formas de pensamiento, y también repito, no soy experto, pero corrígeme si me equivoco. Hay como números que son importantes, hay números que se repiten, ¿no? Y hay números que varias culturas comparten. El número 9 es uno de ellos en cuanto a las cuestiones nórdicas y en cuanto a las judeocristianas con respecto al árbol. O sea, eso es a lo que quiero llegar, el árbol de la vida, ¿no? En la mitología nórdica está Yggdrasil, que es el árbol que une los 9 reinos, ¿no? Que en el anime ese árbol siempre está de una u otra forma, está presente, ¿no? Es donde nace Ymir precisamente, y de Ymir cuando muere da nacimiento a 9 poderes titanes, ¿no? O sea, está ahí la cuestión del 9, ¿no? Y Yggdrasil es lo que una 9 reinos, y esos 9 reinos, por ejemplo, en la Cábala, pueda relacionarse con el árbol de la vida y de la muerte, ¿no? Que aquí lo interesante, creo yo, es que la gran diferencia, una de las grandes diferencias entre la mitología nórdica y la religión judeocristiana es que en la mitología nórdica se hacía un gran énfasis en la guerra, que de eso trata el anime, en la mortalidad, en la gloria que se alcanza en la muerte, pero también en la guerra, en la violencia. O sea, como que la mayoría de los dioses nórdicos no representan solo una cosa, casi siempre representan algo y su opuesto. Por ejemplo, Odín representa, es el dios de la guerra, es el dios de la locura también. De hecho, en varios textos, por lo que yo tengo entendido, Odín y Loki muchas veces se confunden, porque Odín, aunque se tenga como esta idea popular estilo Marvel de Odín es bueno, Odín es el padre de todos. O sea, sí es el padre de todos en la mitología, pero Odín también era un cabrón. O sea, también era este güey que se disfrazaba, que les jugaba como tretas a todos, se ponía a discutir nada más porque sí, era muy violento, era muy agresivo, era muy peligroso. Eh, y entonces, así como es el dios de la guerra, también es el dios de la poesía, por ejemplo. Así como es el dios de la locura, también es el dios de la sabiduría, o sea, de la sabiduría de la poesía. O sea, va como de extremo a extremo, ¿no? Por ejemplo, en la religión judeocristiana no es así. O sea, para empezar tenemos un solo Dios, que es solamente amor, que es solamente bondad, que quiere lo mejor para todos, bla, 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 bla. Y entonces cuando Dante Alighieri escribe la Divina Comedia, y entonces habla de los círculos del infierno, y instaura tal cual como la imagen de Satanás y todo eso, pues como que la iglesia acaba de adoptar como un némesis perfecto, ¿no? Aunque ya existía. O sea, también hablando de las cuestiones judeocristianas, ya sé que estoy hablando mucho de este poco del anime, pero es para que vaya quedando como claro. Hay un acontecimiento que también es similar, que es el Apocalipsis, ¿no? El Apocalipsis o el Armagedón o el Día del Juicio Final en la cuestión judeocristiana, el Ragnarok en la mitología nórdica, y podría decirse que su símil es el retumbar en el anime, porque pasa algo muy similar en todos. Entonces, hablando de estas cuestiones, en el Apocalipsis, que literalmente significa el libro de las revelaciones, empiezan a pasar cosas muy, muy interesantes, ¿no? Y entonces se habla precisamente de una bestia que surge, que tiene 7 cabezas, que igual la cuestión de dos números, ¿no? El 7, el 6, bla, bla, bla. Tiene coronas y representa muchas cosas, ¿no? Está muy interesante. Eh, entonces hay una batalla ahí. En el Ragnarok pasa lo mismo. O sea, en el Ragnarok se dan ciertos acontecimientos, la muerte de Baldur, que eso como que provoca que Loki sea llevado como de manera injusta, no justa, depende de cómo se lo diga, se le vea a ser encarcelado, y eso genera todo un movimiento entre titanes, y entonces los titanes chocan contra los dioses nórdicos, y pues en Shingeki no Kyojin pasa algo muy similar. O sea, de hecho la escena final donde Armin y Eren están peleando, pues es justamente como esta cuestión de estos como titanes, estos seres casi deidades están peleando, ¿no? Y al final hay un desenlace similar al Ragnarok. Pero bueno, a lo que voy con todo esto es que en la cuestión judeocristiana es muy como de bueno y malo, ¿no? Es como toda bondad contra pura maldad. En la cuestión nórdica no es tan así. O sea, creo que aquí hay como una mayor comprensión de que cada dios representa una parte y representa su opuesto. Por ejemplo, Thor.
Thor es conocido como el dios del trueno y todo, pero su arma es un martillo, pero también es una herramienta, o sea, sirve tanto para destruir como para construir. Y también hay historias de Thor siendo un verdadero cabrón, pero también hay historias donde ayuda, ¿no? Y lo mismo con Loki, que Loki se tiene igual, repito, como esta idea muy como al estilo Marvel, de que es malo, 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 pero también hay historias en que sí es el dios del engaño, el dios de la mentira, se divierte con eso, pero también hay historias en las que ayuda, en las que realmente ayuda, ¿no? Y en realidad tiene un rol crucial en el Ragnarok. Entonces se puede entender que Loki es tan importante para el Ragnarok como Odín. O sea, es como, ese némesis es necesario, ¿no? Y la idea de némesis es algo que va predominando en estas historias. En el Evangelio lo mismo, ¿no? En el Evangelio está la cuestión de Adán, de Eva, también de Shinji con su papá, ¿no? Que en la última película se da ese enfrentamiento que es necesario para crecer, entonces lo mismo, ¿no? Y en Shingeki no Kyojin también, pero esos némesis cambian constantemente, que eso lo hace más interesantes. En algún momento como que los de Marley son los némesis y muy al principio es como los titanes son los némesis de los seres humanos y después uno descubre que no, que hay algo más allá y pareciera que son los de Marley y luego uno descubre que los de Marley son eldianos, ¿no? Y entonces están sometidos por los verdaderos marleyenses, como se diga, marleyanos, la madre, como se diga. Y luego se descubre que están en guerra y entonces es como un cambio constante y al final Eren es el némesis de todos, ¿no? Y entonces sus propios amigos luchan con él. Entonces están estos elementos ahí presentes, pero por ejemplo, y eso es a lo que quería llegar, empezando a hablar de la cuestión de Brasil, es que la religión judeocristiana sí tiene muy clara esta cuestión igual del árbol de la vida, que en el Evangelio también aparece, hay unos pozos cuando Misato baja con Shinji como al sótano donde tienen a Lilith, creo que sí es ahí, se pueden ver unos pozos que tienen la forma del árbol de la vida y que se ven varios cuerpos como descompuestos ahí como de Evas o cosas así. Y al final, al final de la primera parte de Evangelio, porque están las películas, ya sé que es muy revuelto, pero bueno, eh, cuando se da el proceso de instrumentalización humana, que ya tiene el Eva las lanzas de Longinos y todo, se ve cómo se proyecta un árbol de la vida en el cielo detrás de él, ¿no? Y entonces se ve que se unen muchas cosas ahí. Ahí como que se habla precisamente de las cuestiones de la virtud, del pensamiento, como de estos círculos, los números, cómo llevar una vida virtuosa, y deja de lado como la parte oscura, pero existe el árbol de la muerte, o sea, hay una contraposición que se une justamente en el primer círculo, ¿no? Y entonces podríamos decir que si dejamos de lado toda esta idea bonachona que muchas religiones, muchas instituciones cristianas pretenden llevar solamente, pues sí existe esta contraparte, ¿no? Que la nórdica lo tiene ya presente desde el inicio, ¿no? Y creo que eso también pasa en Shingeki no Kyojin, repito, o sea, conforme va pasando el anime, conforme vas viendo cómo se desarrollan los personajes y todas las verdades que existen, pues uno se da cuenta que pues, ninguno de ellos ni es completamente bueno ni malo, ¿no? O sea, como ser humano van yendo del claro al oscuro, ¿no? Por ejemplo, el caso de Eren es la más clara expresión de esto, ¿no? Veo que muchas personas en redes ponen como, no, es que es un villano, es que es un héroe, como si tuviera que polarizarse a fuerza. Pues la realidad es que no, o sea, la realidad es que Eren tomó sus decisiones y así como pudo ser un héroe para algunos, pues para el resto del mundo fue el peor villano, ¿no? O sea, depende del cristal con que se mire, ¿no? Excepto Gaby, a mí Gaby me cae gorda de principio a fin y es bien odiosa, pero bueno, eso ya me tocará después. Entonces, esas son como algunas similitudes que voy notando en estas cuestiones de la mitología nórdica que creo yo que influye el anime y que se puede ver ahí. Otra similitud muy importante es precisamente Odín. Ya mencioné Ymir, los 9 titanes, Yggdrasil, o sea, todas estas cuestiones, el número 9, bla, bla, bla. Odín, en la mitología nórdica, pues es creo que nieto de Ymir. Eren no es nieto directo de Ymir, pero es descendiente de Ymir, o sea, perteneciente al mismo pueblo, tiene esa característica igual. Y en el caso de Odín, por ejemplo, tiene un poder muy similar al que tiene Eren. Odín podía ver el futuro, pero le costó. Que ese es otro planteamiento muy interesante del anime que la mitología nórdica tiene muy claro, la cuestión del pago y del costo. La cuestión, por ejemplo,
está también presente en las cuestiones de la neurosis, lo que plantea el psicoanálisis, por ejemplo. En la neurosis, valga la redundancia, el neurótico quiere obtener todo sin pagar algo, ¿no? O quiere ganar sin perder algo a cambio, ¿no? En la mitología nórdica se plantea lo mismo. Hay dos momentos claves para Odín para que llegue a ese punto, pero lo comentaré en la próxima semana, porque ya se me acaba el tiempo. Entonces, espero que vaya como quedando un poco claro el porqué de todo este palmoteo que estoy teniendo, para dejar como clara la influencia del porqué de todo esto, porque nos va a llevar a entender un poco más estos claroscuros, como decía, de los personajes, ¿no? De Eren en especial, de Eren y de los chicos que nacieron en Marte, ¿no? Annie, Bertolt, Reiner, el propio Seki, por ejemplo. Entonces, bueno, si tienen dudas, si tienen comentarios, háganmelo saber y los espero en el próximo video. Hasta entonces.